Palabras de vida eterna presenta el amanecer de la Torá. El libro de Oseas. Buenos días, Shabbat Shalom para todos. Hoy vamos a continuar el libro de Oseas. Hoy vamos a entrar al capítulo 2. Y el capítulo 1 hemos terminado con la unión de las dos casas que tenían conflicto por diferencia de credo y manera de adorar o rendir culto a supuestos deidades diferentes, pero el tema era que cada uno decidía cómo adorar, y todo eso iba a llegar a su fin, y que a través de la siembra del Padre lo llamaba vuestro hermano Ami y vuestra hermana Ruama. Contended con vuestra madre, contended que ella no es mi mujer y yo soy su marido, que de su cara sus fornicaciones y su adulterio de entre sus pechos, no sea que la despoje y la deje totalmente desnuda y la ponga como el día que nació y la deje como el desierto y la dureza de la tierra árida. La haga morir de sed y no me compadezca de su hijo, porque son hijos bastardos. Y su madre se ha prostituido, la que la dio a luz se deshonró, pues se dijo, iré en pos de mi amante, los cuales me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi vino. Yo creo tu camino, yo cerco tu camino con zarzales. Cercaré con muro su muro para que no encuentre su sendero. Perseguirá a su amante y no lo alcanzará. Lo buscará y no lo encontrará. Y dirá, volveré con mi primer marido, porque entonces me iba mejor que ahora. Ella no entendía que era yo quien le daba el grano, el mosto, el aceite, quien lo multiplicaba la plata y el oro que usan para Baal. Por eso lo quitaré otra vez mi grano a su tiempo y mi mosto a su sazón. Recuperaré mi lana y mi lino con que cubría su desnudez. Descubriré su infamia antes su amante y no habrá quien la libre de mi mano. Pondré fin a todo su alborozo, a su fiesta, su novilunio y su Shabbatot, y a todas sus solemnidades. Hasta el versículo 11 vamos a compartir esta mañana. Estoy leyendo la Biblia interlineal, ¿verdad? Vamos a comparar después con la Biblia BIM. Muy raro, ¿verdad? Que después que tuvimos en el capítulo 1 el panorama de lo que iba a acontecer con la tribu de Judá y del norte, aquí vamos a desarrollar ya la vida de ese matrimonio, la vida de esa vida, los hijos de esa vida, el matrimonio, de su hecha, cuáles son las consecuencias, y por qué, y cómo, y cuándo, y de qué manera el Eterno va a hacer su siembra, su obra. Por eso dijo que en el versículo 7 del capítulo 1, pero me compadeceré de la casa de Judá y lo salvaré por Yahweh, su Elohim, no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballo, ni con jinete. Ese hay que llevar en cuenta.
la parte que vamos a enfatizar más. Dice así que Osea le puso nombre y lo ama. Ami a vuestra hermana. La palabra Ruhamá lo ami era en el versículo 9 del capítulo 1, que no era el pueblo y que el creador no era su Dios. Y capítulo 2 ya cambia el término. Ami a vuestra hermana, Ruhamá. Entonces la palabra lo Ruhamá dice no amada. Pero en el capítulo 2, Ami, que equivale o es igual a pueblo mío. Capítulo 2, Ruhamá, versículo 1, significa ya amada. Como que parece muy rápido que cambia pero esto del capítulo 1 y el capítulo 2 había llevado tiempo. Y tenemos una nota en el versículo 3. Lo ami y lo ama. Todo eso, ¿verdad? Ahora un poco Isaías 50. ¿Qué nos dice Isaías 50? Isaías 50. Isaías 50, versículo 1, ¿qué dice? Ya ayuda al que confía en él, dice. Así ha dicho Yahweh, ¿dónde está el acta del divorcio de su madre? A quien yo he repudiado. ¿Cómo puedo hacer una barracita? Esta es la que puedo hacer como la coconilla sin nada. Silencio. A quien yo he repudiado. ¿Y a cuál de mis acreedores fue que lo vendí? Por su pecado fueron ustedes vendidos y por sus rebeliones fue repudiada su madre. Que cuando vine nadie apareció, porque cuando llamé nadie respondió. Es demasiado corto mi brazo para rescatar. No tengo el poder para salvar. Con una simple represión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces hieden por falta de agua y yacen muertos de sed. Es lo que el creador se está preguntando, ¿verdad? Podamos entender, ¿verdad? El contexto del capítulo 2. Cuán el pecado o la consecuencia del haber dejado al creador la inclusión. No va a explicar aquí, ¿verdad? Y miramos Osea capítulo 4, cerca de lo que habló Isaías, el versículo 5. Por tanto tropezará en pleno día, dice, y junto con el profeta tropezará en la noche. Porque si hay profeta, ¿por qué alguno va a tropezar? Porque el profeta ya se había desviado, se había hecho otra cosa, había enseñado otra cosa, no lo que el Padre estableció, ¿verdad? Para mantener en esa relación, ¿verdad? Así podemos considerar. La nota del versículo 3, no sea que la despoje, el despojar, el desnudarlo, y la deje desnuda, como el día que nació. Sobre ese punto vamos a ver Isaías capítulo 20, versículo 2. Isaías capítulo 20, versículo 2. Previamente Yahweh le había hablado a Isaías, a Amós, diciendo, ve, quítate
de encima la ropa de luto y quítale la sandalia de tu pie, quítate la sandalia de tu pie, lo cual él hizo y anda desnudo y descalzo. Entonces dijo Yahweh, es una señal y un portento para Misraim y Cush, así como mi siervo Isaías anduvo desnudo y descalzo 3 años. Así conducirá el rey de Asiria a los cautivos de Misraim y a los desterrados de Cush, jóvenes y viejos, desnudos y descalzos con la nalga descubierta para vergüenza de Misraim. Y estarán aterrorizados y avergonzados a causa de Cush, su esperanza y de Misraim su jactancia. Ese día los habitantes de esta costa dirán, si esto le ha pasado al objeto de nuestra esperanza, al cual huíamos para obtener ayuda, ¿y qué nos librará el rey de Asiria? ¿Cómo escaparemos nosotros? La orden del Creador hacia el profeta Isaías en el capítulo 20 era que, por ejemplo, a él le ordenó el Creador, y para comparar, ¿verdad?, lo que iba a hacer con su esposa, ¿verdad?, con Israel, ¿verdad? Es lo que alude a nosotros a través de la vida de Isaías. También por la vida de Osea, la orden que recibió de que tenía que ir a casarse con una mujer de mala vida, ¿verdad? Entonces, para nosotros, ¿qué de interés, qué importancia, qué podemos sacar de estas cosas? ¿Será que nosotros estamos preparados para recibir la orden del Creador? Tenemos esta capacidad para, como tuvo Isaías, como tuvo Osea, ya que vamos a aceptar nosotros con nuestro propio corazón. Entonces, si no sucedió la siembra del Padre en nuestra vida, nosotros nunca podemos aceptar toda esta aparente injusticia, ¿verdad? Aparente vida de ser profeta o de ser vocero de Dios. No es cualquier cosa, no es vida fácil. Según comentario, Isaías no solamente anduvo desnudo 3 años, también en otra parte a otro profeta le dio también orden de que comiera su excremento y todo. Entonces, por la misericordia, ya que le iba a avergonzar demasiado, Ezequiel le pidió al Creador hasta ese punto pico y ya por ese visite. Entonces le dio opción de bueyes. Él va a caer cacal. Ya está a ambos días las hojas. Entonces nosotros vemos que Diblaín simbolizaba torta, una torta o una pasa de higo. Y yo creo que sobre este punto lo que el Mesías había hablado cuando maldijo al higo, que cuando él vino a buscar fruto solamente halló hoja, religiosidad. Y yo creo que al leer toda esta parte de Isaías, Osea, ahí me vino a la mente, al corazón, de por qué tuvo que hablar así el Mesías, sobre comparación al hijo, ¿verdad? Pero ese ya es otro punto. Es un comentario nada más. Referente al versículo 3 sobre la menudez, tierra seca, morir de sed, todo eso, vamos a mirar a continuación. Isaías 32. Isaías capítulo 32. Quiero leer en el versión BIM, porque como el término aquí más directo. Isaías 32, el versículo 13. Está advirtiendo
Isaías sobre las mujeres, ¿verdad? Por las tierras de mi pueblo se cubrirá de espino y cardo, y por las casas de deleite, por la ciudad de alegría. Jerusalén, Jerusalén. Porque el castillo quedará abandonado, la ciudad ruidosa olvidada, la fortaleza y las torres de centinelas se convertirán en lugares arrasados para siempre, en lugares de retozo para los asnos monteses y en prado para los rebaños. En síntesis, si seguimos esta vida, esta oposición, esta contradicción a lo que el Padre estableció, así va a quedar nuestra vida, nuestro entorno, nuestra ciudad, lo que más amamos, lo que más a nosotros nos importa a nosotros, ¿verdad? La ñandeña ne interesa, veas la yaja y juvea, esa putata. 15. Hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto, dice, y el desierto se transforme en un campo fértil, mientras el campo fértil se lo considera como mero matorral. Lleno de espino y de zarza. Es un uturei y de NIM. Que no produce nada de vida ni de fruto. El versículo 15 nos da la esperanza, dice ahí el Creador. Hasta que se derrame sobre nosotros el espíritu de lo alto, dice. Siempre de lo alto. Y vamos a leer capítulo 2 de Osea. 5. Si su madre se ha prostituido, la que la dio a luz, se deshonró, pues se dijo, iré en pos de mi amante. Es la decisión de cada ser humano, de cada individuo. Como Israel decidió ir tras su amante, dejando a su esposo. Nosotros al mirar todo esto para poder entender, quiero ver un poco Jeremías 14. Jeremías capítulo 14. A través de Jeremías nosotros vamos a poder entender mejor lo que estamos compartiendo. Porque todo está unido. Todo está conectado. Jeremías 14, el versículo 3. Sus nobles enviaron a sus sirvientes por agua, pero a la cisterna y no hallaron agua. Regresaron con los cántaros vacíos, están avergonzados y humillados, se cubren su cabeza. A causa del suelo hay desánimo, pues no ha habido lluvia en la tierra, los labradores están avergonzados, se cubren la cabeza. Se cubren la cabeza. Sí. Como que alguien está buscando agua, alguien está buscando para saciarse su sed. Y sobre esto Jeremías 2, vamos a mirar Jeremías capítulo 2. El contexto de lo que le aconteció a las tribus del norte. Jeremías capítulo 2. A través de Jeremías esto habló. Dice así. Desde 4 voy a leer. Oigan la palabra de Yahweh, oh casa de Jacob, toda la familia de la casa de Israel. Así ha dicho Yahweh, qué maldad hallaron en mí sus padres, que me abandonaron y se fueron tras el engaño y fueron engañados. Nunca se preguntaron, ¿dónde está Yahweh, que nos hizo subir de la tierra de Misraim, Egipto y Sebea, que nos condujo por el desierto, por una tierra árida y de hoyo, por una tierra reseca y oscura, una tierra por la cual ningún hombre había viajado ni había habitado ningún ser humano. Y los traje a este país de suelo cultivable para que disfrutasen de su fruto y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra, hicieron aborrecible mi heredad, dice la tierra. Aborrecible. 8. Los sacerdotes nunca se preguntaron, ¿dónde está Yahweh? Este es nuestro tiempo. Este es lo que el concepto de Osea capítulo 2, lo que habla o la causa de que se prostituyeron el pueblo. Ya nadie se pregunta.
Los guardianes de la Torá me ignoraron. Los gobernantes se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal y siguieron tras lo que no aprovecha. Y antiguamente la palabra Baal se usaba para dar nombre a las deidades cananeas. Y todo eso nosotros vemos en los libros de los reyes que tiene nombre de Baal-Zebú, Baal-Berí, que es el dios de Fausto, y dios de la mosca, todo eso. Tiene su propio nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros, al leer todo esto, para poder entender, ¿verdad? ¿Por qué Dios está, a través de Osea, haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Que iba a desnudar, que iba a hacer pasar, dejar como cuando nació. Capítulo 6 de Osea 2. He aquí yo cerco tu camino con zarzales. Cercaré con muro su muro para que no encuentre su sendero. Por eso la gente ya no entiende más religión, para la jota, más para la creeta. Oye, cuando me dedico más para la ñajenduta. Entero vean de maíz igual, algunos de tus enteros vean de maíz igual, pa. No. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Quién va a hacer la diferencia? Y ya Daniel 12b. Lo entendido resplandecerán como luz de firmamento. ¿Lo entendido de qué? Lo entendido, lo que han examinado, lo que indagaron, qué es lo que el Padre estableció, qué es lo que se estableció para que el pueblo tuviera vida. Bueno, sobre el amante, la desnudez, todo eso, ¿verdad? Nosotros a través de los profetas. Vamos a ver un poco más. Ezequiel 16. ¿Qué nos dice ahí? Capítulo de Ezequiel. Libro de Ezequiel. Ezequiel 16. El versículo 7. Te hice crecer como la hierba del campo, creciste, te desarrollaste y te llegaste a ser muy hermosa. Referente a Israel. Tus pechos se afirmaron y tu cabello creció, pero estaba desnuda y descubierta. Pasé junto a ti otra vez y te miré y vi que estaba en tu tiempo de amar. Sobre ti mi mano y cubrí tu desnudez, te hice juramento, entré en alianza contigo y llegaste a ser mía, dice Adonai Yahweh. Entonces, así empezó Dios a crear a un pueblo que se llama Israel. Así lo encontró en el desierto. Así lo encontró. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Vamos a mirar Osea 13, el versículo 15. ¿Qué pasó con ello? Osea capítulo 13, el versículo 15. Dice así: aunque él sea el más fecundo entre sus hermanos, como soplo de Yahweh que sube del desierto, y su manantial se secará y se agotará su fuente. Saqueará el tesoro de todo su objeto precioso. Por haberse rebelado contra su Dios, Samaria cargará con su culpa y caerán por la espada. Sus niños de pecho serán estrellados y su mujer encinta rajada. Es la consecuencia, ¿verdad? Es la consecuencia de que hemos recibido protección, hemos recibido, hemos entrado en un convenio, en un pacto, pero nos olvidamos, no nos da de provecho y entonces
16 está hablando a la mujer infiel, ¿verdad? Cómo fue encontrada, cómo fue cubierta, cómo fue protegida. Todo era Dios, todo era el creador, lo que estaba haciendo, era él, ¿verdad? Pero en el corazón de esa mujer, figurativamente en el corazón de esa mujer pensó así, dice, sino que él se dijo, iré tras mis amantes, lo que me dan de mantención. Iré tras mis amantes. Entonces, me abandonó, dice, en Oseas 13. Y si su madre se ha prostituido, la que le daría luz se deshonró, pues se dijo, iré en pos de mi amante. Sobre ese punto, versículo 5, vamos a volver a Jeremías 2:25. Jeremías 2. Se puede entender poco a poco. Jeremías 2, el versículo 25. Dice así: como el ladrón se avergüenza cuando lo sorprenden, así se avergonzarán de las casas de Israel, ellos, sus reyes, sus oficiales, sus sacerdotes y su profeta. Porque nosotros muchas veces somos avergonzados, somos afrentados, porque hemos dejado las buenas palabras, dejado la babar, hemos dejado la instrucción, hemos dejado el camino recto, el camino de la justicia, el camino de verdad, y vamos a un cisterna roto, que cavamos un pozo que no retiene agua, que no produce vida, sino donde hay muerte. Es el fruto de este matrimonio, la obra de estos hijos. Capítulo 2 del versículo 6. Aquí yo cerco tu camino, zarzales, es lo que habíamos leído en Jeremías 14. También Jeremías 3:1. Vamos a mirar qué nos dice. Jeremías 3:1. Yahweh dice: si un hombre se divorcia de su esposa y ella se aparta de él y se casa con otro hombre, ¿él después volver con ella? ¿Podrá él después volver con ella? Es una pregunta. ¿No quedaría la tal tierra profanada? Ahora tú te has prostituido con muchos amantes. ¿Puede volver a mí? Dice Yahweh. Es una pregunta interrogativa. Una pregunta interrogativa que toda persona tiene que, reconociendo, sabiendo, entendiendo posición de su vida espiritual, de qué no está andando, ya automáticamente se tiene que preguntar, ¿será que yo voy a volver a tener parte? ¿Será que yo tengo relación con mi creador? Que años del año de pensamiento, que años del año de pregunta. Entonces, la Biblia no va a dar la respuesta a nosotros. La Escritura, Dios no va a dar la respuesta, porque el sentido del compartir, o sea, es que Dios siembre en nuestro corazón. Dios siembra en nuestro corazón. Libro de Ezequiel, vamos a mirar. Libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel 23 habla de la ciudad de Ramera. Y leemos todo el capítulo. Usted ya queda a su cargo, ¿verdad?, para leer. Versículo 40. Además de esto, mandaron a buscar unos hombres de lejos a los cuales se le había enviado mensajeros. Y ellos vinieron. Te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adorno.
te sentaste sobre un suntuoso diván, delante de la cual había una mesa servida, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Hasta así se contaminó. También nosotros, nuestra vida así nos contaminamos, ¿verdad? Nosotros mismos muchas veces estamos cavando nuestra propia ruina, cavando nuestra propia cisterna, buscando agua para saciar nuestra sed, pero no, esa cisterna que nosotros creamos es fruto de la relación de la prostitución, es fruto de la relación de los sacerdotes que había extraviado al pueblo, que nunca le habló lo correcto, lo justo, que nunca citó la escritura, sino que de su propio corazón, dice, habla, así como Jeroboam inventó las festividades, todo eso. Sobre eso está hablando. Versículo 6, los zarzales y todo eso. El muro, que es como una pelea opuesta, contrario al Creador. Eso es lo que nos confirma Ezequiel. Así, el versículo 40 de Ezequiel había enviado mensajero, dice. ¿Mensajero a quién? Mensajero a Siria, a Memphis, a Egipto, por ayuda, por consolación. Cuando los reyes tenían problemas, nunca, los reyes que hizo lo malo, nunca buscaron al Creador, sino que buscaron alianza con los egipcios, con los asirios, con los enemigos. Y nosotros sin darnos cuenta, así también nuestro aporte, así también nuestro andar. Sobre el versículo 6 del cerco allí, vamos a ver Job. Job capítulo 19. Job capítulo 19. Habla de la confianza sobre su creador, ¿verdad? Versículo 8 dice, Él me ha cercado, cerrado el camino. No puedo pasar. Ha puesto tiniebla en mi sendero. Es lo que habló acerca de la casa de Israel, ¿verdad? Del norte. Voy a cerrar su camino. Rescata, pero no te topamos ahí. Así, todo eso. Es lo mismo que aconteció con Job. La dificultad de nuestra vida es el cerco de Dios, para poder pensar cómo ando, cómo vivo. Es lo que Dios quiere de mí, es lo que deberíamos de preguntar y buscar en su palabra, buscar su ayuda. Es lo que nosotros deberíamos de practicar. Entonces, todo esto, los versículos de los profetas que estamos viendo, no son meras palabras. Instrucción para mi vida, para nuestra vida y para el pueblo de Dios y para todo el mundo. Jeremías 2, así para poder adelantar. Jeremías 2, el versículo 2. Proclámale a Jerusalén. Así ha dicho Yahweh. Yo cuento a tu favor la devoción de tu juventud, tu amor de novia cuando me seguía en el desierto, en una tierra no sembrada. Él era sagrado para Yahweh, la primicia de su cosecha. A todos los que lo devoraban se los tenía por culpables. El desastre recaía sobre ellos, declara Yahweh. ¿Sí? Y después sale, como hemos leído más adelante, oigan el dicho de Yahweh, la palabra. Daron sus padres. Y después Jeremías 3, 1, la pregunta, Ezequiel 23, 40, todo eso, ¿verdad? O sea, capítulo 5, el versículo 13, a mirar qué nos dice ahí.
Dice así: cuando Efraín vio su enfermedad y Judá miró su llaga, Efraín fue para Asiria y acudió al rey adversario. Pero él no podía sanarlo, ni la llaga se irá de vosotros. Esto es referente a un rey. Vamos a ver creo que primera de Reyes. Creo que era primera de Reyes. No, segunda de Reyes capítulo 1. En tiempo de el profeta Elías. Capítulo 1 de segunda de Reyes. Acá hay dos cosías. Nos conjuntamos. Ocosía de norte y Ocosía del rey de Judá. Así que si uno lee todo el completo capítulo 1, puede entender eso, ¿verdad? Acá salen las deidades de Cananea. La adoración que hizo la tribu del norte, todo esto, y después de Judá. Parte de Acab, Moab se rebeló contra Israel y Ocosía cayó por la ventana de su aposento alto en Samaria. Y se lastimó y envió mensajero a los que dijo: id y consultad a Baal-Zebú. Baal-Zebú es el dios de la mosca. Dios de Crom, si sanaré de esta enfermedad. Entonces el ángel de Yahweh dijo a Elías, tirista: levántate, suba al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y dile: ¿es porque no hay Elohim en Israel? Porque lo que vaya a consultar a Baal-Zebú, dios de Crom. Por tanto, así dice Yahweh: no bajará del lecho subido, sino que ciertamente morirá. Y Elías se fue. Acá sale la sentencia a través del profeta, la sentencia del Creador. A un rey que no buscó al Creador, sino que cuando tuvo un accidente o cuando alguien se enferma, busca ayuda a Egipto, a otra fuerza, a otra deidad que no es el que hizo los cielos y la tierra. Y para aquella persona, conforme a esta palabra, conforme a la palabra de Elías, es sentencia segura. Sentencia segura. Así nosotros podemos ver, ¿verdad? Sobre todas estas cosas, ¿verdad? ¿Quién vivió todas estas cosas? Los reyes que hicieron los malos. Y algunos reyes, no todos los reyes hicieron lo malo, algunos hicieron lo recto, lo bueno, dice. ¿De verdad? Volvamos a Osea, el versículo. Ella no entendía que era yo quien le daba el grano, el mosto y el aceite. Quien le multiplicaba la plata y el oro que usaban para Baal. Es lo que nosotros vemos, el corazón de los reyes, que buscaba a Baal. Por eso le quitaré otra vez mi grano a su tiempo. Sobre el versículo 9, vamos a mirar un poco, Osea 8, capítulo 8, el versículo 4. Dice así: nombraron reyes sin intervención mía, nombraron príncipes sin mi aprobación. Con su plata y con su oro se hicieron ídolos para destrucción. Él rechaza tu becerro, oh Samaria. Mi ira se ha encendido contra ellos. Serán por siempre incapaces de alcanzar pureza, dice. Hasta ese punto llegamos nosotros. Pues el tal ciertamente procede de Israel. El artífice lo hizo luego, no es Dios. Se hace astilla el becerro de Samaria. Sembraron viento y cosecharán tempestades. Así es lo que Dios va a quitar todo mosto y aceite. Y la plata, dice. No solamente todo, también la vida. Referente al versículo 8, Ezequiel 16, 18. Volvamos. Ezequiel
El libro de Ezequiel, capítulo 16, el versículo 18. Se refiere a infidelidad de Jerusalén. Esto Ezequiel habló estando en exilio al pueblo, está dando instrucción para el remanente, para que se pueda manifestar el remanente, y está sembrando la siembra de Dios en el corazón del exilio. Por eso dice, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, es lo que más tarde vamos a ver. Ezequiel 16, el versículo 18, vamos a leer. Tomaste tu vestido bordado para cubrirla y pusiste ante ella mi aceite y mi incienso. También tomaste mi pan que yo te había dado, la harina fina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba, y lo pusiste delante de ella como grato olor, dice Adonai Yahweh. Además de esto, tomaste a tu hijo y a tu hija que me había dado a luz y los sacrificaste ante ella para que fuesen consumidos como si fueran poca cosa tu prostitución. Después sale, degollaste a mi hijo y lo diste para hacerlo pasar por fuego ante ella, a los dioses cananeos, a Moloch, a Baal, Zebú, todo eso. Baal, Ecrón, en medio de tus abominaciones y de tus prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, desnuda y descubierta, revolcándote en tu sangre. ¿Y qué es lo que espera? Ay de ti, dice después, ay de ti. Bueno, siguiendo el versículo 8 y 9, capítulo 16, más adelante. Por eso yo voy a reunir a todos tus amantes con quienes tuviste placer, donde había supuesta armonía, donde había supuesta fe, donde había supuesta esperanza, supuesta redención, pero éramos enemigos. A que todo lo que amaste y a todo lo que aborreciste lo reuniré contra ti. De los alrededores, ante ellos descubriré tu desnudez y verán toda tu desnudez. Luego te aplicaré la sentencia de la mujer adúltera y de la que derraman sangre. Traeré sobre ti sangre de ira y de celo. Te entregaré en mano de ellos y destruirán tu plataforma y derribarán tu altar. Hablando del templo. Mudarán de tu ropa, te llevarán tus hermosas joyas y te dejarán desnuda y descubierta, pisoteada. Es lo que aconteció, es lo que sucedió. Y lo que va a seguir sucediendo con nuestra vida si nosotros ya hacen en guaraní, ya ni en botavira. Ya ni en botavira. Upear es la palabra, no ya pueden de ya la sesión de personas. Hay cosas, palabra liviana. Hay palabra liviana. Es cosa casi imposible de recibir. Pero nosotros con nuestro corazón de carne, con nuestro pensamiento, con nuestra manera de... cuando estábamos en la otra carpa, ya no hay más condenación, ya no hay por ahí más ya libre más. Sin pensar, estábamos hablábamos lo que no sabíamos, así como dijo Job. Vamos a continuar, o sea, descubriré su infamia ante su amante. Es lo que hablamos de Ezequiel 16:37. No habrá quien la libre de mi mano. Pondré fin a todo su alborozo, a su fiesta, su novilunio y su shabató. Por haber adorado a dioses de que no es Dios, dice, a dioses que nos salva, a Baal Zebú, Baal Berí, Señor de la Mosca, es lo que hemos visto en Segunda de Reyes. Y versículo
11. Pondré fin a su alboroto. Así también más adelante va a salir sobre lo que a través de Isaías nos ha dado la esperanza, a través de Jeremías que Jeremías 29 que había cambiado ya la suerte de los otros, ¿verdad? Después de que Dios sembró en cada corazón, Dios mismo declaró que cambiaron su suerte. Ahora le voy a bendecir. Todo eso en la segunda parte. Hasta aquí hoy podemos compartir. Si uno quiere conocer sobre los Baales, los dioses cananeos, uno puede buscar Jueces capítulo 8, habla de Baal Zebú. Todo eso, ¿verdad? Por eso damos gracias a Dios por permitirnos nosotros hoy poder compartir un poco de ficción para que sea provecho de nuestra vida y la vida del corazón de los oyentes. Y que tengan un día de reposo excelente. Shalom.